La ciudad despertaba envuelta en un murmullo constante, como si cada calle guardara un secreto imposible de descifrar. El cielo aún estaba gris cuando Jung llegó al edificio de la empresa, con el paso lento y la mirada perdida. Nadie podía imaginar que detrás de su traje impecable se escondía un corazón hecho pedazos. Para los demás, él seguía siendo el director firme, el hombre que nunca dudaba. Pero en su interior, todo parecía derrumbarse al mismo tiempo. Desde que Tieuca desapareció, el mundo había cambiado de color. Las mañanas ya no tenían el aroma tranquilo del café compartido, ni la luz cálida de las conversaciones sencillas. Ahora solo existían números, reuniones interminables y decisiones urgentes. Cada documento sobre su escritorio era como una prueba silenciosa de que debía mantenerse fuerte, aunque su mente viajara constantemente hacia los recuerdos de ella. «La situación es crítica», le repetían sus socios. «Si no actuamos ahora, lo perderemos todo». Jung asentía en silencio, consciente de que no podía permitir que la empresa cayera. Aquella organización no era solo un negocio, era el esfuerzo de muchas personas, el sueño de años de trabajo. Sin embargo, mientras analizaba informes y firmaba contratos, una pregunta lo perseguía sin descanso. ¿De qué serviría salvarlo todo si al final terminaba perdiendo lo más importante? Las noches se volvieron más largas y solitarias. A veces, después de que todos se marchaban, Jung permanecía sentado en su oficina oscura, escuchando el eco de sus propios pensamientos. Imaginaba a Tieuca caminando por algún lugar desconocido, enfrentándose sola a dificultades que él ni siquiera podía imaginar. Esa incertidumbre le dolía más que cualquier fracaso profesional. Un día, mientras revisaba unos documentos olvidados en un cajón, encontró una pequeña nota escrita con la letra de ella. Era una lista de cosas cotidianas: comprar arroz, arreglar la ventana, recordar sonreír más. Jung sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras simples tenían ahora el peso de una ausencia imposible de llenar. Decidido a no dejarse vencer, se levantó y miró por la ventana hacia la ciudad que no dormía. Sabía que debía luchar, no solo por la empresa, sino también por sí mismo. Pero en medio de esa determinación surgía una duda que lo atormentaba. Mientras intentaba salvar su mundo profesional, ¿en qué rincón del mundo estaría Tieuca reconstruyendo el suyo? Las luces de la sala de reuniones permanecían encendidas incluso cuando la noche ya había cubierto la ciudad con su manto silencioso. Jung estaba de pie frente a una mesa llena de informes, gráficos y rostros tensos que esperaban una respuesta. El aire era pesado, casi irrespirable, como si cada decisión pudiera cambiar el destino de todos los presentes. Él hablaba con firmeza, explicaba estrategias, proponía soluciones. Desde fuera parecía el líder de siempre, pero por dentro una grieta invisible seguía creciendo. Los días comenzaron a confundirse unos con otros. Desayunos rápidos, llamadas urgentes, reuniones interminables. La empresa estaba al borde del colapso y cada hora que pasaba exigía más de su resistencia. A veces, mientras observaba a sus empleados trabajar con la mirada llena de esperanza, Jung sentía un impulso renovado para seguir luchando. No podía fallarles, no podía permitirse caer. Sin embargo, en los momentos más inesperados, la imagen de Tieuca regresaba como una sombra suave pero persistente. La recordaba riendo bajo la lluvia, preparando la cena en silencio, mirándolo con esa mezcla de ternura y preocupación que solo ella sabía expresar. Esos recuerdos lo acompañaban incluso en medio del ruido de la ciudad, convirtiendo el éxito en algo incompleto, casi vacío. Una tarde, al salir de la oficina, decidió caminar sin rumbo fijo. Las calles estaban llenas de gente apresurada, vendedores ambulantes, niños que corrían detrás de un balón. La vida cotidiana seguía su curso, indiferente al dolor de un hombre que intentaba sostener su mundo mientras su corazón se desmoronaba lentamente. Compró un café caliente en un pequeño puesto y se sentó en un banco, observando el atardecer reflejado en los edificios de cristal.
Fue entonces cuando su teléfono vibró. Un mensaje breve, casi insignificante, apareció en la pantalla. La han visto en una estación al sur de la ciudad. Jung sintió que el tiempo se detenía. Aquella frase despertó una chispa de esperanza que creía perdida. Tal vez aún no era demasiado tarde. Esa noche regresó a la oficina con una energía distinta. Sabía que la batalla por salvar la empresa continuaba, pero ahora había algo más que lo impulsaba a seguir adelante. Entre contratos y decisiones urgentes, comenzó a comprender que su mayor desafío no era solo vencer la crisis financiera, sino encontrar la fuerza para reunirse con la persona que daba sentido a cada uno de sus esfuerzos. El viento del sur tenía un olor distinto, una mezcla de polvo, hojas secas y recuerdos que parecían resistirse al paso del tiempo. Hyun llegó a la pequeña estación al amanecer, cuando el mundo aún se movía con lentitud y las sombras de la noche no se habían ido del todo. El lugar estaba casi vacío, un par de viajeros somnolientos, un vendedor de pan caliente y el silbido lejano de un tren que se alejaba sin mirar atrás. Allí comenzó a sentir, por primera vez, el peso real de su búsqueda. Había pasado semanas tratando de salvar la empresa, sosteniendo reuniones que terminaban en discusiones interminables, firmando acuerdos que parecían insuficientes frente a la magnitud de la crisis. Pero en ese instante comprendió que el ruido del éxito y del fracaso podía desaparecer con facilidad, mientras que el silencio de la ausencia permanecía como una herida abierta. Miró alrededor con la esperanza de encontrar una señal, cualquier rastro que confirmara que Tieu-Ka había estado allí. Mientras tanto, en una calle tranquila, no muy lejos de la estación, Tieu-Ka comenzaba otra jornada de trabajo. Había conseguido empleo en una pequeña tienda de telas, donde el sonido constante de las tijeras cortando y el murmullo de las clientas creaban una rutina que la ayudaba a no pensar demasiado. Cada día era una lucha silenciosa contra la nostalgia. Aunque intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta, había momentos en los que el recuerdo de Hume aparecía con tanta claridad que le resultaba imposible respirar con normalidad. A veces observaba a las parejas que caminaban tomadas de la mano frente al escaparate y sentía una mezcla de ternura y tristeza. No odiaba su pasado ni deseaba olvidarlo. Simplemente había elegido alejarse para proteger algo que consideraba más grande que sus propios deseos. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Esa tarde, cuando salió a comprar algo de comida, notó una figura conocida al otro lado de la calle. Hyung estaba allí, inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper la ilusión. Sus miradas se encontraron en medio del ruido cotidiano de la ciudad, entre el claxon de los autos y las voces de los vendedores. Fue un instante breve, pero suficiente para despertar todas las emociones que habían intentado ocultar. En ese momento, ambos comprendieron que la verdadera pregunta no era si podían reencontrarse, sino si estaban preparados para enfrentarse juntos a las consecuencias de ese reencuentro. La tarde descendía lentamente sobre la ciudad, pintando las calles con una luz dorada que parecía suavizar incluso las heridas más profundas. Hung y Tieu-Ka caminaban uno al lado del otro sin decir una palabra. A su alrededor, la vida seguía con su ritmo habitual. El sonido de los autobuses deteniéndose en cada esquina, el murmullo de las conversaciones que se mezclaban con el aroma del café recién hecho, las risas espontáneas de los niños que jugaban sin preocuparse por el mañana. Todo era tan cotidiano y al mismo tiempo tan trascendental para ellos. Habían esperado ese momento durante tanto tiempo que ahora no sabían cómo comenzar. Hung sentía que su corazón latía con una intensidad que no conocía. La crisis de la empresa seguía pesando sobre sus hombros como una tormenta que aún no terminaba, pero la presencia de Tieu-Ka a su lado le devolvía una calma inesperada. Comprendió que no podía salvar nada si primero no encontraba la manera de sanar por dentro. «Pensé que desaparecerías para siempre», dijo finalmente, con una voz que revelaba más fragilidad que reproche.
Tío Ka lo miró con ternura y tristeza. «A veces uno se va para no hacer daño», respondió, «pero también se queda en silencio esperando ser encontrado». Las palabras flotaron entre ellos mientras entraban en una pequeña cafetería iluminada por luces cálidas. Se sentaron junto a la ventana, observando cómo el cielo cambiaba de color. Hablaron durante horas, compartiendo las dudas que los habían acompañado en la distancia. Hong confesó su miedo a fracasar, no solo como empresario, sino como hombre. Tío Ka admitió que la soledad había sido más difícil de lo que imaginaba, pero que le había permitido entender la fuerza de sus sentimientos. Cuando la noche llegó, salieron nuevamente a la calle. La ciudad estaba tranquila, como si les ofreciera un espacio para decidir sin prisa. Hong sabía que al día siguiente debería enfrentarse a la batalla definitiva por salvar la empresa, pero ya no se sentía solo. Tomó la mano de Tío Ka con una mezcla de esperanza y determinación. En ese instante, comprendieron que el amor no eliminaba los problemas, pero sí daba el valor necesario para enfrentarlos. Mientras caminaban hacia un futuro incierto, ambos entendieron que la verdadera salvación no estaba únicamente en rescatar un negocio o recuperar el tiempo perdido, sino en aprender a sostenerse mutuamente cuando el corazón parecía a punto de romperse. La vida nos enseña que el dolor y la responsabilidad muchas veces llegan al mismo tiempo. Cuando el corazón está herido, continuar adelante parece imposible, pero es precisamente en esos momentos cuando descubrimos nuestra verdadera fuerza. La historia muestra que las dificultades no solo ponen a prueba la capacidad de una persona para tener éxito, sino también su valentía para enfrentar sus propios sentimientos. Otra enseñanza importante es que el amor no siempre se expresa con palabras o promesas. A veces se manifiesta en el silencio, en la distancia o en la decisión de seguir luchando incluso cuando todo parece perdido. Comprender esto nos ayuda a valorar a quienes permanecen en nuestra vida, aunque las circunstancias los obliguen a alejarse por un tiempo. También aprendemos que el éxito material pierde sentido si no está acompañado por la paz interior. Trabajar, esforzarse y alcanzar metas es importante, pero nunca debe hacernos olvidar lo que realmente da sentido a nuestra existencia: los vínculos humanos, la confianza y la capacidad de perdonar. Finalmente, la mayor lección es que empezar de nuevo siempre es posible. Cuando dos personas son capaces de apoyarse en medio de la incertidumbre, encuentran la fuerza para superar cualquier crisis. El verdadero triunfo no consiste solo en salvar un negocio o recuperar lo perdido, sino en aprender a amar con madurez y caminar juntos hacia un futuro lleno de esperanza.